se ofrece magnífica gratificación. El texto de hoy es la continuación de el Evangelio que leímos el domingo pasado, la declaración que Pedro hace de que Jesús es el Mesías. Hoy continuamos en el diálogo entre Jesús y Pedro con respecto a la confesión. Este texto tiene bastante historia, política, geografía y mitología. Quiero hacer una aclaración histórica. Quiero decir que los macabeos derrotaron a los prohelenistas. Entre el movimiento judío estaban los que querían modernizarse, como ocurre en todo movimiento, y este grupo, los prohelenistas, querían modernizar el culto, querían modernizar las costumbres y estaban a favor de que se helenizaran, es decir, de que pudieran trabajar con la cultura griega. Pero hubo un movimiento que estuvo en contra de eso y fueron los macabeos. Finalmente los macabeos derrotan a este grupo prohelenista, a este grupo que quería vincularse y alinearse con la cultura griega. Y desde ahí los macabeos cogen para sí el poder político y el poder religioso. Lo que deberían haber hecho ellos era, una vez superada toda esta situación, ellos tenían que haber devuelto el poder político y quedar solamente con el poder religioso. Pero finalmente no lo hicieron y quedaron tanto con el poder político como con el poder religioso. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es que de este grupo de los macabeos viene Herodes el Grande, del cual hablamos el domingo pasado y que quiero reseñar un poco hoy. Herodes el Grande, ya sabemos que se le decía el Grande por todas las construcciones que hizo. Dentro de las construcciones que hizo, construyó una ciudad en honor al César a la orilla del mar y le llamó Cesarea Marítima. También sabemos que Herodes construyó el templo que conoció Jesús en la época en que Jesús vivió. Ese templo se terminó de construir en el año 62, 64, entonces para tenerlo en cuenta, además de unas fortalezas militares que él construyó. En Lucas 1:5 se dice que Herodes es el rey de los judíos. Recuerden que a Jesús cuando lo crucifican, en la parte superior de la cruz le colocan Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ya Herodes el Grande ya tenía este título de el rey de los judíos. Y este Herodes el Grande es padre de Felipe II o de Filipo II, quien renombra la ciudad en la cual está ocurriendo este diálogo entre Pedro y Jesús, que es Cesarea de Filipo, antiguamente conocida como Panias, donde se hacía culto al dios Pan. Ustedes van a ver acá en la pantalla la imagen que se tenían del dios Pan, con cachos, con extremidades inferiores en forma de animal, terminadas en cascos, y tocando un instrumento. Ese instrumento era la siringa, que es lo que nosotros vendríamos a conocer hoy como, en los términos de la música andina, como el capador. Sabemos que era el dios de los pastores, cuidaba los rebaños, las ovejas, de eso hablamos el domingo pasado. Entonces, Filipo II le cambia el nombre a la ciudad de Panias por el nombre de Cesarea de Filipo. Cesarea en honor al César y de Filipo en su nombre, pero también para diferenciarla de la ciudad Cesarea que había construido su papá, Herodes el Grande, la Cesarea Marítima. Esta ciudad, donde se da la declaración de Pedro diciéndole a Jesús que Él es el Hijo de Dios y que Jesús dice que Él es la roca, seguramente con la imagen que ustedes están viendo de la roca que aparece ahí en pantalla, seguramente esa roca, porque esa roca era el lugar del dios Pan, seguramente esa roca inspira a Jesús para decirle a Pedro que sobre la roca de la revelación que ha acabado de tener Pedro, de que Él es el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa declaración se iba a fundar la iglesia. Posiblemente al contemplar esa roca, al verla tan grande, tan inmensa,
genera la inspiración de lo que Jesús dice. Entonces, esta ciudad que se llamó en el pasado Panias, que ahora Filipo II la había nombrado Cesarea de Filipo, antes de que Grecia y Roma llegaran a ese lugar, era el santuario yavista de Dan, posiblemente creado por Jeroboam al pie del Monte Hermón. Es importante tener en cuenta o no confundir este santuario yavista con el nombre de Dan a la zona o al territorio que le fue dado a la tribu de Dan, que está más al sur. Muy bien, en esta mañana quiero tocar 4 puntos en el sermón o en la declaración, en el sermón de este día. El primer punto es una declaración. ¿Cuál es la declaración? El Evangelio nos dice, desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos. Esa palabra declaración suena como a un término jurídico, como cuando una persona va ante un juez y el juez le dice, sírvase declarar a este despacho y empiezan a hacerle las preguntas. Suena como un término jurídico, una declaración de lo que podría ocurrir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que él debe ir a Jerusalén y es necesario que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas lo van a matar. Y eso ocurre como una muestra de entrega de su vida por nosotros. Quiero decir que en griego, la palabra muerte o la que se utiliza acá en este pasaje es apotino, ¿sí? Para referenciar el término de muerte. Pero en griego hay más de 9 palabras para hablar de la muerte, incluidas tánatos, necrófilo y antropotino, que se refiere al homicida, al asesino o al que mata a su hermano. En la época de Jesús también se conocía el término sicario, del latín sica, que era el nombre de un puñal curvo de una punta muy afilada y que la usaban en la antigua Roma, principalmente los matones a sueldo. Se dice que Cicerón fue el que empezó a llamar sicarius a estos asesinos. En Colombia surgió principalmente en la prensa el sustantivo sicariato, que se emplea para dar nombre al conjunto de los sicarios y también de la actividad que desempeñan. Pero no solamente en griego y en latín hay palabras para hablar sobre la muerte. En hebreo también hay varias palabras para referirse a este tema de la muerte, como por ejemplo una que está muy de moda en estos días. Es el chohet. Y el chohet se refiere al matarife, quien siguiendo las leyes de la halajá efectúa la matanza ritual de los animales, que recibe el nombre de chejitá. Es decir, la matanza, la chejitá de los animales ocurre para sacrificarlos por el chohet, es decir, por el matarife. En Colombia, la usurpación, el despojo, el robo de la tierra producida por desplazamientos de pobladores y territorios, también se les dice masacres. Es decir, incrementar el número de acres o territorios para los supuestos nuevos propietarios. A las masacres, a la chejitá, hoy las quieren llamar homicidios colectivos. Y el cambio de nombre no es un juego inocente para innovar el vocabulario, sino que al cambiarle el nombre al delito, hace que estos delitos de lesa humanidad queden en la impunidad. Para nosotros como lectores del texto bíblico, corremos el riesgo de insensibilizarnos ante esta declaración de Jesús de que lo van a asesinar, o ante las noticias del asesinato de personas, pues nos acostumbramos a este tipo de hechos y ya no nos causan ni escándalo ni estupor, simplemente como que las cosas pasan. Leímos en 2 capítulos atrás, en Mateo 14, que asesinaron a Juan Bautista decapitándolo, y ahora escuchamos a Jesús mismo decir que lo van a matar. Nosotros debemos denunciar estos asesinatos, estar en contra de las chejitás, de las matanzas, de las masacres realizadas en nuestro país. No solo en esta semana que termina,
sino en todas las que se han realizado desde hace por lo menos 70 años atrás por el Chojet, es decir, por el Matarife, o vengan de donde vengan. Quiero compartirles un testimonio de la semana pasada, de una víctima. Dice lo siguiente: hace 20 años asesinaron a mi sobrino y a mi cuñado, ambos de 18 años. Mi vida y la de mi familia nunca volvió a ser igual. Estos días parecemos despertar cada día a una nueva pesadilla, cada día una nueva masacre. Estas masacres pasan a ser simplemente cifras que van sumando a nuestra historia de guerra. Pero cada familia no es una cifra, es una vida destrozada. Es la rabia, el dolor, la incomprensión, la desesperanza. El horror de imaginar los hechos, de imaginar el momento previo y tener que aprender de alguna manera a vivir con eso y a morir con eso. Con cada asesinato no solo muere la víctima, sino mueren con ello las madres, los padres, los hijos, los hermanos. Morimos todos de a poco, insensibilizándonos y acostumbrándonos a esta cotidianidad. Samaniego, Tumaco, El Tambo, Venecia, Arauca, Catatumbo, Caloto, Llano Verde en Cali, Ricaurte, Algeciras, Andes. Me debe faltar alguno porque ya perdí la cuenta. Lloro con ustedes, aunque este llanto no sirva de nada. Son las palabras que dice una víctima de la violencia y de las masacres cometidas en nuestro país, las cuales no debemos estar de acuerdo y que debemos denunciar. Un segundo punto que quiero tratar en esta mañana es una reconvención. ¿Qué ocurre? Después de que Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén y que lo van a matar, que va a sufrir mucho y que lo van a matar, Pedro dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hay varias cosas acá para aprender. Claro, obviamente Pedro tiene una imagen, una idea de que eso no le puede ocurrir a Jesús, de que lo vaya a matar, y le está diciendo que eso no le vaya a pasar. Pero hay varias cosas para aprender acá. Lo primero que dice el texto es que Pedro llamó a Jesús aparte. Acá podremos aprender entonces de llamar la atención en privado, de reconvenir o llamar la atención o corregir aparte, no en público, no delante de los demás, sino en privado. Este tema se va a tratar más adelante, más extensamente en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Pero es importante tener en cuenta eso para nosotros, para cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros subalternos, con nuestros compañeros, hacer el llamado de atención si tenemos que hacerlo en privado, aparte, no avergonzar o escandalizar a nadie delante de los demás. Primero en privado, primero buscar la corrección mutua y aparte. No haga público lo que no debe hacerse público, hermano. Si usted tiene que llamarle la atención a su esposa o a su esposo o a su compañero, a su amigo, hágalo primero en privado. Ahora, si la persona no pone cuidado, que eso ya lo habla Mateo 18, hay que tomar otras medidas. Pero inicialmente que sea entre los dos, entre usted y la otra persona, o entre la otra persona y usted. No meta terceros, a menos que sea necesario, porque ya se habló y la cosa no se pudo superar. Pero otro elemento claro acá que podemos aprender en esta mañana es que es importante poner límites claros, firmes y estables en las cosas. En el trabajo, en la casa, con los hijos, hace parte de la vida social, hace parte de la vida cotidiana. Si no ponemos límites claros, firmes y estables, no sabremos en qué momento habremos pasado lo que no se puede pasar. Y a veces, por no poner límites claros, firmes y estables, nos enredamos. Nos vemos afectados o afectamos a otras personas, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar y los otros no saben hasta dónde pueden llegar con nosotros. Esto, cuando Jesús le llama la atención a Pedro y lo reconviene,
le está poniendo límites claros, estables y firmes, que son importantes para que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana, para que los demás sepan a qué atenerse con nosotros y nosotros también sepamos a qué nos podemos atener con los demás. Pero es importante poner los límites. Si no ponemos límites, es muy complicado y muy difícil. Y los límites se deben enseñar desde pequeños, desde cuando nosotros estamos pequeños o cuando nuestros hijos están pequeños. Porque si no establecemos límites a los niños, cuando crezcan, cuando sean más grandecitos, van a pasar aún por encima de nosotros y a pesar de nosotros y nos van a aplanar, nos van a pisar, nos van a caer encima. Si no hay límites, usted se va a sentir abusado o usted va a abusar de otras personas sin saberlo porque no hay claridad, porque no hay firmeza. Pero también aquí podemos aprender una tercera enseñanza. Y es que siempre van a haber personas que van a ser destructores de sueños y proyectos, que van a venir a decirle que no va a ser posible. Así como Pedro viene a decirle a Jesús que no le acontezca, que no le ocurra, que está dentro del plan y el proyecto del Padre para generar la salvación para nosotros, viene a destruirle el sueño y por eso Jesús lo trata muy duro y lo trata de Satanás. A que Satanás, la palabra Satanás, Satán, no se refiere a un ser inmaterial o a una imagen como el dios Pan que acabamos de ver en la pantalla. No, no se refiere a esa persona con cachos, con un tenedor y con cascos, con pies de cascos y barba larga. No, Satán acá es el que se opone al proyecto de Dios. Y usted siempre va a encontrar personas destructoras de sueños y proyectos. Es importante que usted y yo no seamos esas personas destructoras de sueños y proyectos, que siempre le vamos a encontrar el lado negativo y contrario a lo que se quiere emprender. Pero siempre vamos a encontrar esas personas destructoras de sueños y proyectos a los cuales es importante escuchar, pero no prestarles atención o detenernos frente a aquellos que están hablando de que es imposible, de que no se puede llevar a cabo, de que no puede ser realidad. Siempre van a haber personas destructoras de sueños y proyectos. Que no seamos usted ni yo. Y seguramente muchas veces en la vida lo hemos sido. La experiencia nos va enseñando. Con la experiencia vamos aprendiendo. A veces hemos metido la pata y feo. A veces nos hemos portado como Satanás frente a otras personas. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en el lado de obstaculizar, de trancar, de impedir que se pueda llevar a cabo el sueño y el proyecto que usted tiene. Obviamente, los sueños y proyectos deben estar enmarcados dentro de unos límites, que usted no le hace daño a los demás, que no transgrede o deteriora o traiciona la institución o el trabajo donde usted se encuentra. Obviamente que hay unos límites y hay unos marcos referenciales, pero si sus sueños y proyectos no le hacen daño a los demás, no traicionan a la institución para la cual usted trabaja, a su empresa o al proyecto al que usted se encuentra, tiene vía libre. Hay que revisarlo, pero vamos a encontrar siempre personas destructoras de sueños y proyectos. Por lo tanto, tenemos que estar con los ojos abiertos y muy pendientes para no dejarnos arrastrar y no dejarnos impedir que nuestros sueños se hagan realidad. Seguramente muchas veces a usted le han cortado las alas o seguramente usted muchas veces le ha cortado las alas a alguien. Es cuestión de revisar. Y un cuarto elemento es que Jesús le dice a Pedro que él no pone el pensamiento en las cosas de Dios, sino que pone el pensamiento en las cosas de los hombres, los pensamientos, las ideas. Es lo mismo que le dice Pablo a los romanos en el texto de hoy. Les dice, no sean sabios en su propia opinión. Y aquí entra una palabra que vimos el domingo pasado, la palabra frónesis, que tiene que ver con pensar, pensar correctamente, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino pensar adecuadamente. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien.
El tercer punto que quiero tratar en esta mañana es una petición. ¿Cuál es la petición que Jesús hace? Él le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Les hace la petición, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Muchas veces se entendió desde la postura del ascetismo, del puritanismo, del pietismo, que es como una especie de combate o batalla contra los deseos de cada uno de nosotros. Muchas veces se ha entendido ese negarse a sí mismo como odiarnos a nosotros mismos, y de eso no se trata el negarnos a nosotros mismos. Renunciar a nosotros mismos no es dejarnos de amar. Si no nos amamos a nosotros mismos, nunca seremos felices. Es importante tener claro este tema. El negarse a sí mismo no implica odiarnos a nosotros mismos, no implica una especie de combate contra nuestros propios deseos. No, debemos amarnos a nosotros mismos para ser felices. Y aquí debo hablar nuevamente en contra del machismo y el patriarcalismo. Los hombres, como las mujeres, tienen interiorizado el machismo. Y aquí voy a dirigirme a las mujeres. Las mujeres que tienen interiorizado el machismo se dejan maltratar, humillar, anular y empoderar por parte de sus parejas o por parte de las figuras masculinas que las rodean. Muchas veces ellas se sacrifican para que ellos, los hombres, brillen, logren éxitos y triunfen. Y ellas se estancan, se empequeñecen, se anonimizan, si existe esa palabra. Además, se dejan golpear e insultar por su pareja. Mujeres, déjenme decirles que eso no es negarse a sí mismas. Esos son problemas de violencia que no se deben tolerar y además de baja autoestima que hay que sanar. Ahora voy a hablarle a los hombres. Para nosotros los hombres que tenemos interiorizado el machismo y el patriarcalismo, creemos que podemos golpear, gritar, humillar, silenciar o no dirigirles la palabra creyendo que son poco inteligentes las mujeres. Y ellas entran en esa espiral, en esa lógica, respondiendo con lo mismo o peor, asumiendo comportamientos muy dominantes y agresivos. Repito, esos son problemas de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de violencia de pareja. Y cuando hablo de pareja no me refiero solamente a esposo y esposa, me refiero también al nivel de noviazgo o de trabajo o de compañeros. Hoy en día está muy de moda que el novio le pegue a la novia, la maltrate, la violente físicamente. Eso es violencia física y no se debe permitir. Si eso se permite, no es porque se haya negado a sí mismo, sino por la baja autoestima que tenemos que sanar todos. Esta sanidad tiene que venir a nivel personal de cada uno de nosotros. Y en otras ocasiones tiene que ser junto con las compañeras para buscar tanto nosotros los hombres como las mujeres, de construir el machismo y el patriarcalismo que se nos brota por los poros, que se nos sale por la vida. ¿Para qué? Para la creación de nuevas feminidades y nuevas masculinidades, nuevas sororidades y fraternidades, para generar nuevas formas de convivencia. La negación de sí mismo debe leerse desde la clave iluminadora de la cruz, pero la cruz de Jesús tiene una dimensión solidaria. Se trata de la cruz de la injusticia, de la miseria, de la exclusión que todos los sistemas sociales de todos los tiempos les imponen a las personas más débiles. Si Jesús nos invita hoy a negarnos a nosotros mismos y a cargar con la cruz, no es a un ejercicio piadoso, sino a una opción tranquila y serena por aquellos que se les impone la exclusión, a los que tienen falta de oportunidades y a los que se les impone
la pobreza. Pero acá quiero también resaltar otro tema que es la disciplina. Negarse a sí mismo implica disciplina. Para lograr los objetivos en la vida y para lo que uno quiere, se requiere disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es la capacidad de las personas para ser constantes en las actividades cotidianas como en toda la vida. En ese sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar nuestros impulsos que nos desvían, nos distraen, nos apartan de nuestros objetivos. La disciplina se requiere para vivir la vida de acuerdo con principios, deberes, objetivos, necesidades. ¿Dónde o en qué áreas o en qué esferas debemos tener disciplina? Obviamente en el hogar, en la escuela, en la sociedad, en el trabajo, en la economía y en lo deportivo. La disciplina la aprendemos muy al inicio de nuestra vida en nuestro hogar, por parte de nuestros padres o la persona que esté encargada de ayudarnos en la crianza. Y ahí en el hogar, estando pequeñitos, se establecen normas y rutinas, como por ejemplo la hora de irnos a dormir, la hora en que desayunamos, almorzamos y comemos, los hábitos de aseo personal, lavarnos los dientes, bañarnos. Eso implica disciplina, pero también implica disciplina para comportarnos en la casa, en el hogar donde nos encontramos, tender la cama, recoger la ropa sucia. Esos son elementos de disciplina que aprendemos desde pequeños. Y también aprendemos a cómo relacionarnos con nuestros iguales y superiores. Cuando estamos pequeños recibimos disciplina en el colegio. Eso se llamaría disciplina académica, para cumplir con los deberes, para cumplir con las normas de convivencia, para establecer el orden y para mirar que la institución educativa funcione. Pero no solamente aprendemos disciplina en la casa, no solamente aprendemos disciplina en la academia, también adquirimos disciplina laboral, el cumplimiento de un horario, la llegada a una determinada hora, cumplir con unas rutinas y cumplimientos de entregas de trabajo. Eso implica disciplina laboral, pero también implica disciplina económica, es decir, el buen uso y manejo del dinero. A veces no tenemos disciplina para manejar el dinero. Gastamos más de lo que recibimos y vivimos endeudados, quizás metiéndonos con las tarjetas de crédito. No quiero decir que el crédito sea malo, pero si no lo sabemos manejar, va a ser muy difícil. Hay unas personas que nos enseñan la importancia de la disciplina que son los deportistas. Ellos tienen que cumplir con ciertas exigencias, tienen que cumplir con un estilo de vida a nivel físico, a nivel mental. ¿Para qué? Para que puedan dar lo mejor de sí. Cumplir con unos entrenamientos, cumplir con unos horarios, cumplir con unas rutinas día a día, quieran hacerlo o no, levantarse o no, hacen uso de la disciplina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la disciplina es muy importante a la hora de alcanzar metas en los diferentes niveles. Quiero hacer énfasis en esta frase para que ustedes la tengan en cuenta. Uno debe disciplinarse para que ni los demás ni la vida misma tengan que hacerlo. La vuelvo a repetir. Uno debe disciplinarse a sí mismo para que ni los demás ni la vida misma tengan que hacerlo. Es decir, tenemos que aprender a no tirar la toalla antes de tiempo, a no rendirnos, a no doblegarnos ante el primer obstáculo o dificultad, a no ser débiles ante los obstáculos, a no decir, bueno, no se pudo a la primera, entonces chao, ya no voy más. Tenemos que aprender a no ser pusilánimes ni a acoquinarnos ante los fuertes vientos adversos. Que Dios nos ayude a tener perrenque, fuerza, entereza, es decir, a estar echados para adelante. Vuelvo a repetir la frase que dije hace un momento. Uno debe disciplinarse a sí mismo para que ni los demás ni la vida misma tengan que hacerlo. Fíjese la recomendación que Pablo le hace a los romanos allá en el capítulo 12, los versículos 11 y 12.
Les dice que sean diligentes, que sean fervientes, que sean constantes. ¿Qué es la diligencia? Es lo contrario a la pereza. Y la pereza es cuando a uno se le llena la modorra y no quiere hacer nada. Y la diligencia es me sobrepongo a eso y lo hago. Ser fervientes, eso implica hacer las cosas con pasión, con intensidad, con entrega, con todo. Y no de pronto hacerlas por hacerlas o hacerlas diciendo qué jartera, qué fastidio, qué molestia hacer esto. Por el contrario, con pasión y con intensidad. Y también a ser constantes. ¿Qué es ser constante? Ser constante es que no interrumpe y que es persistente, que está ahí como la gotica de agua permanentemente. La constancia alcanza lo que la dicha alcanza, lo que la constancia no alcanza. Bueno, me enredé. La constancia alcanza lo que la dicha no alcanza. La constancia alcanza lo que la dicha no alcanza. Ser constantes. Hay personas que abandonan faltando poco para lograrlo. Ahora, hay personas que abandonan muy rápido, muy fácil. Y Jesús acá nos está enseñando, tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, ser disciplinados para lograr lo que queremos. Si Jesús no hubiese sido disciplinado, no llega a Jerusalén, no va, se llena de pereza y dice, no, me da jartera, no voy. Es importante tenerlo en cuenta. En este momento me acuerdo de un principio en física. Recuerdo ya por la física en la secundaria. Movimiento uniformemente acelerado. Que se tenía permanentemente. Eso también nosotros aplicar en nuestra vida. Déjenme repetir una vez más la frase. Uno debe disciplinarse a sí mismo para que ni los demás ni la vida misma tengan que hacerlo. Y un cuarto punto, una gratificación, una compensación. ¿Qué dijo Jesús? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay una compensación. Ganar el mundo y perder la vida, o perder el mundo y ganar la vida. Lo que Jesús está diciendo es que es posible ganar todo, obtener todas las cosas, sin embargo, no ser feliz. Y Jesús le apunta a eso, a la felicidad. No por tener todas las cosas somos felices. Obviamente, hay algunas cosas en la vida que generan comodidad, pero no generan felicidad. Y el Señor nos llama a ser felices. Hay dos clases de éxito, hablando de este tema, de ganar el mundo y perder la vida, o tener las cosas y no ser feliz. Hay dos clases de éxito. Está el éxito exterior. Es lo que los demás ven como éxito. Nos ven que logramos cosas, que tenemos situaciones y que las hemos logrado. Nos ven como exitosos. Muchas veces ese éxito es a costa de la familia, a costa de nuestra propia conciencia, a costa de nuestra propia dignidad. ¿Ese éxito vale la pena? Y sin embargo, a veces somos cortos de vista que le apostamos la vida a eso, a tener ese tipo de éxito, el éxito exterior, el éxito externo. Pero hay otro éxito, el éxito interior, que es el que yo me siento bien conmigo mismo. Seguramente frente al criterio externo de los demás, de la sociedad, del grupo que me rodea, de los amigos, posiblemente yo no sea exitoso de acuerdo al criterio de ellos, porque quizás no estoy en el lugar que ellos esperan que yo esté, o no he obtenido las cosas que ellos esperan que yo obtuviera. Sin embargo, ese éxito interior no depende y no le importa el lugar que ocupemos o que tengamos dentro de la escala social.
Posiblemente la escala social nos dice que debemos de ser el número uno. Pero bueno, ¿y qué pasa si yo no soy el número uno y soy el número 5? Y si me siento muy bien siendo el número 5 y no el número uno. Pues lo que podríamos decir es muy bien, el que quiera ser número uno, muy bien pueda, ahí tiene el camino, siga, sea el número uno. Yo me siento bien con ser el número 5. Es decir, el éxito interior es más importante que el éxito exterior que ven los demás. A veces el éxito exterior está con los títulos, la adquisición de cosas, la posesión de muchas cosas, pero ese éxito exterior a veces no coincide con el éxito interior, porque el éxito exterior ha sido a costa de muchas cosas. El Señor dice en este pasaje, ahí en el versículo 27 de Mateo 16, que le dice, le pagará a cada uno según sus obras. Esto podría ser teología católica, donde se habla de las obras. Acá está hablando no de la salvación, sino la retribución de lo que el Señor dará de acuerdo a las obras de cada uno. Recordemos que en Éxodo 3, que hemos leído en el día de hoy, el Señor llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de los egipcios. Y es lo que le pide a Moisés, vaya, saque a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dice, bueno, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Entonces el Señor le dice, bueno, le da el nombre y le da una encomienda, saque al pueblo de Israel. Es decir, le dio una tarea, le dio un trabajo para realizar. Igual ocurre en el día de hoy. Pablo, en Romanos 12, en el texto que hemos leído hoy, muestra la misión de los cristianos dentro de la sociedad. ¿Y qué les dice? Que amen sinceramente, que no se venguen, que hagan el bien, que compartan y que ayuden para suplir las necesidades de los demás, que aprendan a ser hospedadores o a dar hospedaje a aquellas personas que no lo tienen y que lo requieren circunstancialmente, a no devolver el mal recibido y a dar de comer y de beber al enemigo. Esto, si pudiéramos decir, son las obras que dice que el Señor le pagará a cada uno según sus obras, no para salvarse. No sé cómo será el pago o la retribución de parte de Dios, pero sin embargo Jesús sí dice que a cada uno le pagarán según sus obras. No para la salvación, sino para lo que tenemos que hacer. Y esa es la responsabilidad en la vida cristiana, día a día, paso a paso. No es una vez para siempre y definitivamente, sino caminando el día a día con el Señor, caminando el día a día con la comunidad, caminando el día a día con los demás. ¿Cómo son sus actos día a día? Recuerde, lo que haga, el Señor lo va a tener en cuenta. ¿Cómo y de qué manera? No lo sé, pero el Señor lo va a tener en cuenta, lo va a tener en cuenta para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que en esta mañana recordemos. Punto uno, una declaración. Jesús va a morir por nosotros. Jesús habla de la muerte y nosotros hoy en día, al escuchar sobre las muertes y las masacres, debemos denunciarlo y no estar de acuerdo. Una reconvención. Señor, jamás te pase esto. Habrán siempre personas que se van a oponer, que van a dañar los sueños, que se van a atravesar y que no van a querer que usted cumpla su objetivo y que lo logre. Una petición, renunciar a sí mismo, disciplina, esfuerzo, trabajo permanente, constante y continuo y una gratificación, ganar la vida y ser feliz. Por lo tanto, déjenme terminar, mis hermanos, con el título del sermón de hoy. Se ofrece magnífica gratificación, ganar la vida. Reciban todos ustedes un fuerte abrazo sororo o sororal y fraterno.